y voy a estar hablando en esta doctrina de los testigos de Jehová de que ellos creen que el arcángel Miguel es Jesús. Y esa doctrina también la creen los adventistas. Es bien curioso porque ellos dicen, ellos creen en la Trinidad, ellos creen que Jesucristo es el Todopoderoso también. Pero como tienen los testigos, pues, pero sí le hago esa aclaratoria que también los adventistas tienen esa creencia. Y esta enseñanza no está directamente enseñada en la Biblia, de que o es el arcángel Miguel o no es, no está directamente enseñado, así que por eso tenemos que tratar de interpretar y es un poco complejo, porque pues siempre van a haber pasajes que puedan apoyar a ellos de cierta manera y a nosotros. Y el arcángel significa ángel jefe o primer ángel. Ese término en español de ángel es derivado de una palabra griega, se llama arcángelos y aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento, esa palabra. Y Miguel significa quien como Dios. Y en la Biblia solo habla de un arcángel por su nombre, que es Miguel. No habla de otros arcángeles, como de que si no hay otros arcángeles. Por eso, pues, el cristianismo evangélico, pues, en la mayoría se cree que solamente hay un arcángel, que él es el arcángel jefe de todos los ángeles. Y si buscamos en Daniel capítulo 10, versículo 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Podemos ver que ahí habla en plural, como uno de los principales príncipes, habla en plural. Así que pues algunos asumen que sí podría haber más arcángeles, otros dicen pues que no necesariamente, porque solamente pues se menciona en la Biblia por nombre a Miguel, pero sí podrían haber más arcángeles. En la traducción Pechita, ahí en ese pasaje dice, en vez de uno de los principales príncipes, dice gobernante. Y porque como podemos ver también en el reino, en los ángeles caídos, también puede que haya de esa categoría, de ese rango, en el reino de las tinieblas, porque él gobernaba en esa región, príncipe de esa región de Persia. Pero ¿a quién se refería como gobernante? ¿A Miguel? Pues ahí mismo está hablando del príncipe De Persia. sí, de Persia, que está hablando pues de un ángel caído, poderoso, que gobernaba en esa región. De que dice el príncipe del reino de Persia se me opuso. Y por eso pues también se asume que sí, hay de esas mismas categorías de rango, vamos a ponerlo así. Entonces la Biblia no dice que hay un solo arcángel, ni tampoco dice que hay más, solamente menciona a Miguel por su nombre. Y en literatura extrabíblica, como por ejemplo en Tobías, capítulo 12, 15, habla de más arcángeles y habla de 7 arcángeles. Pero es un libro apócrifo, así que, pero en el capítulo 12 dice, el versículo 15 dice que también hay uno, y los dice por nombre: Sariel, Rafael, Raguiel, Miguel, Gabriel, Rumiel y Uriel. Y en un libro apócrifo de Enoch también menciona esos ángeles en varios capítulos. En la primera libro de Enoch, en el capítulo 20, en versículo 1, en el capítulo 9, en el capítulo 40. También menciona eso por su nombre. Pero nosotros no tenemos que creerlo porque pues, no está en la Biblia como tal. Y en todo caso, esa idea de que si hubieran más arcángeles, no chocaría con nuestra enseñanza, pero sí chocaría con la enseñanza de ellos. Porque entonces quiere decir pues, que Jesús tuviera otros en la misma categoría de autoridad y de rango. Por eso para ellos sí chocaría ese argumento. Por eso ellos tratan cuando se habla con ellos ese tipo de temas, pues ellos tratan de evadir eso porque para ellos se caería toda esa doctrina, porque entonces estaría poniendo al mismo nivel otros arcángeles que Jesús.
Y como pues la Biblia no lo habla directamente, pues tenemos que interpretarlo, hacer una exégesis. Y si vamos al capítulo 12 de Daniel y leemos, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es prácticamente uno de sus pasajes clave que utilizan, y si podemos leerlo también, es confuso, porque vemos como dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Así que puede ser un poco confuso. Y como yo siempre digo, hay pasajes en la Biblia que de cierta manera apoyan a muchas de las falsas doctrinas, y ellos se pegan de esos versículos así. Y cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 16, ellos utilizan ese pasaje para unirlo a ese, como si fuera un pasaje paralelo, que vemos que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando nosotros leemos esos dos pasajes, vemos como que tiene muchas cosas en común, y por esa misma razón puede ser muy complejo. Entonces, ellos dicen, ve, con voz de arcángel, pero no está diciendo que literalmente que es un arcángel, pero eso representa la autoridad, porque aunque Miguel pueda tener la autoridad máxima de todos los ángeles, cuando se presenta junto con Jesús, siempre Jesús va a tener la autoridad máxima. Pero si vemos esos dos pasajes, que prácticamente son los que ellos usan para reforzar eso, y si ellos no los leen, prácticamente nos quedamos como no sabemos cómo contestarle, porque hablan más o menos lo mismo. Y vemos como en el capítulo 12 de Daniel, vemos como Miguel se levanta y él dice que el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando nosotros estudiamos el pasaje de 1 de Tesalonicenses 4:16, que ahí nos está hablando de la venida de Jesucristo en los aires. Esa venida que está hablando en 1 de Tesalonicenses capítulo 4:16, que el apóstol Pablo está diciendo eso porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, que es el pasaje más fuerte que ellos tienen para decir que Jesús es el arcángel Miguel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos como en ese pasaje hay una cierta resurrección, y en aquel pasaje que leímos en Daniel, por eso puede ser complicado, pero ese pasaje que está hablando ahí está narrando en el tiempo de el levantamiento de la iglesia. Y en ese levantamiento él vendrá en las nubes, y él no va a tocar la tierra en esa venida. Y por esa razón es que son dos pasajes diferentes, y más adelante yo voy a estar. Si vamos otra vez a Daniel capítulo 12 para entonces estudiarlo bien. Daniel capítulo 12, y si nosotros leemos detenidamente en esa profecía de Daniel, cuando leemos detenidamente, si nos vamos al capítulo anterior, en el capítulo 11:36, podemos leer que dice, y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará
con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Vamos a dejarlo ahí. Si vemos, ahí está hablando del tiempo del anticristo. Cuando nosotros vamos organizadamente leyéndolo, está hablando del tiempo del anticristo. O sea que está hablando del tiempo de esa gran tribulación cuando estará el anticristo. Y luego en el capítulo 12 es que podemos ver ese pasaje que está hablando de Miguel. Dice que se levantará porque vendrá y él va a levantarse y va a pelear en el mundo espiritual con los demás ángeles. Y Miguel, que dice el texto, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esa va a ser la defensa de Israel por medio de los ángeles y Miguel. Y en el versículo 12:2 leemos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y vamos a poner atención ahí en el versículo 1, cuando dice, cual nunca fue. Y esas palabras las citó Jesucristo en Mateo 24:21. Él habla de ese pasaje, si lo buscamos, Mateo 24:21, Jesús dice, hablando de la tribulación antes de su venida, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Cuando Jesús está hablando en Mateo 24, versículo 21, él cita eso y dice, así como en Daniel 12:1 dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pues cuando Jesucristo está diciendo eso, dice en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Él está hablando de ese pasaje de Daniel 12:1 y vemos en Mateo 24:29, vamos al 29, y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ve, ahí él está hablando de la segunda venida, cuando viene, ahí es que viene con Miguel y todos sus ángeles, con autoridad y potencia. Y no dice el pasaje, y verán a Miguel, no dice eso, ¿verdad? Ni tampoco dice, y verán a uno de los hijos del hombre, no. Dicen al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo. Y en el versículo 31, ahí mismo, en el capítulo 24, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ves cómo él viene con autoridad? Y si vemos, ves que dice con voz de trompeta, porque los testigos dicen que cuando leen Primera de Tesalonicenses, ve que dice con voz de arcángel. Pero entonces, si usamos esa misma analogía, vamos a ver que dice con voz de trompeta. Entonces, Jesús no es una trompeta, así que eso es un recurso literario donde él está haciendo una alegoría y esto habla de autoridad. Cuando él viene con autoridad y viene con Miguel y sus ángeles, y ahí es que está hablando de Daniel capítulo 12. Pero cuando vemos antes, en el 11 de Daniel, vemos que está el anticristo en la gran tribulación, porque está en orden. Y cuando vamos a Daniel 12, no está hablando de la venida que él recoge a la iglesia, sino que es de la segunda venida, que ahí es que va a haber guerras especialmente espirituales. Y por ese pasaje así de complejo, y por ese pasaje, porque es que es complejo y cuando se estudia bastante, hasta se puede uno confundir, porque hay muchos pasajes del Apocalipsis y del Antiguo Testamento que sí confunden, pero por ese tipo de pasajes así, que es un poco complejo, que el enemigo engaña a las personas, muchos, hasta pueblos de la Iglesia de Jesucristo, están confundidos.
y por ahí es que se empiezan a desviar. Y por eso es que en estos tiempos, aunque parezca que no, sí se ha regado demasiado la doctrina de que no va a haber arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas esos textos así, tú te das cuenta, pero mira, ahí él vino con poder, ahí vino con los ángeles. Y cuando no saben asociarlo, y es complicado, y muchas personas ahora mismo son muchos, los del pueblo, hay un amigo mío de Juana Díaz, que es bien amigo mío, y él lo cree eso, y muchas personas. Eso se ha regado. Sí, sí, exactamente. De ahí es que viene, porque cuando empezamos a comparar es complicado. Entonces, por esa misma razón es que se ha confundido eso, y la cuestión es que no solamente por esa doctrina, es que por ahí siguen y siguen y siguen y terminan tirándole a los mismos cristianos. Yo los veo que después no le predican ni a las personas afuera, sino que prácticamente le predican a los cristianos, pero lo que están es tratando de confundirle, ya no se dan cuenta. Entonces, ¿por qué razón? Porque la trompeta es un recurso literario que está en el Antiguo Testamento que simboliza algo. Y una de las cosas que simboliza es batalla. Esa trompeta significa batalla. Y eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que cuando, por esa misma razón, vienen los ángeles en guerra y dice que van a tocar la trompeta, pues entonces ellos asumen que van a venir a la batalla. Entonces, en ambos pasajes se usa la trompeta, y eso es una de las confusiones más grandes y es complicado, se entiende, porque en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla de trompeta, pero también en Daniel. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender por qué razón en los dos se habla de trompeta. Y si nosotros vamos a... Sí, con verdad de Dios, exacto. Y por esa razón ellos lo unen y dicen que no va a haber ningún arrebatamiento. Los adventistas piensan eso también, los testigos de Jehová, todo eso. Entonces, pues nosotros vamos a buscar en Números, en el libro de Números, capítulo 10, porque vamos a ver por qué es que puede haber una confusión sobre esa señal de la trompeta que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando iban a salir a guerra. Y eran los sacerdotes los que tenían el mandato de Dios de tocar esas trompetas. Y vamos a buscar en Números 10, versículo 9. El Señor mandó a los sacerdotes cuando hubieran guerra a tocar esas trompetas para que se alistaran para la guerra. Dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaré las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En muchos de los pasajes del Antiguo Testamento se habla de eso, de que ellos tenían los sacerdotes que tocar las trompetas cuando era para avisar al pueblo, porque como ahora en esos tiempos no había teléfono, ni wifi, ni nada de eso, pues avisaban así. Pero entonces, ¿por qué razón en todos esos pasajes que hemos leído siempre se toca también la trompeta? Y es que también la trompeta no solo se utilizaba para la guerra, sino que también se utilizaba para llamar al pueblo de Dios para que ellos se reunieran al frente del tabernáculo. Moisés lo iba a llamar de esa manera. O sea, que era un llamamiento del pueblo de Dios. No solamente era para la guerra, y vamos a buscar ahí mismo si eran llamados del pueblo de Dios. Y vamos a ver ahí mismo en capítulo 10, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez con las mismas trompetas,
Entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur, al alma tocarán para sus partidas. Pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestra generación. Ves que la trompeta también se utilizaba para llamar al pueblo de Dios, y por esa razón, cuando vemos al Señor Jesucristo en la primera venida, hay un toque de trompeta porque se refiere al llamado del pueblo de Dios. Así que prácticamente ese es el argumento. Sí, es dependiendo cómo la toque, una vez o dos veces, y dependiendo de qué manera también la toque, sí. Pero todo era con las trompetas, así que ese argumento que utilizan de que siempre era para la guerra no es así, porque pueden buscar muchos pasajes del Antiguo Testamento que sí llamaban con las trompetas para la guerra, pero se les pasa que sí también se utilizaba para llamar al pueblo de Dios, y así nuestro Señor Jesucristo va a tocar esa trompeta cuando haga el llamado del pueblo de Dios para el arrebatamiento. Entonces, vamos a buscar en Judas, capítulo 1, versículo 9. Y yo siempre digo así, capítulo 1, porque como quiera, sigue siendo un capítulo. Entonces, Cuando yo escucho el número nada más solo, es raro. sí, porque como no estamos acostumbrados, yo nunca lo digo así. Porque, sí, porque sigue siendo un capítulo, ajá. Se turban, sí, empiezan a buscar el 9. Siguen por Apocalipsis ahí. Entonces, vamos a leer Judas capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Vemos como aquí ese arcángel ese Miguel, que supuestamente es Jesús, que lo creó todo, no tenía la suficiente autoridad para reprender al diablo, y tuvo que reprenderlo en el nombre de Jehová, porque en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos dice así, pues obviamente se confunden más. Entonces, que dice que Jehová te reprenda, pues para ellos, pues muy claro que está bien dicho ahí. Para nosotros, mira, en realidad ese pasaje para ellos no dice nada, por eso no se usa para ellos, porque no dice nada. Una razón es porque dice Jehová, y dos, porque para ellos pues Jesús es creado, no es el Dios todopoderoso, pues obviamente no va a tener la autoridad. Pues, y para nosotros, pues como para nosotros Jesús, este Dios el todopoderoso, pues lo vamos a ver también bien ese pasaje. Pues obviamente sabemos que no es Miguel porque Jesús es el todopoderoso y no tuvo la autoridad suficiente. Así que ese pasaje prácticamente no dice mucho, pero sí nosotros lo comprendemos bien. Que de nuestra perspectiva, pues no lo vamos a ver de otra manera. Entonces, vamos a ir a Mateos capítulo 4, versículo 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Mira cómo Jesús no tuvo que invocar a Jehová, reprenderlo en el nombre de Jehová, ni que Jehová lo reprenda, porque él mismo tenía la suficiente autoridad, sí, para reprenderlo. Le dijo, vete. Y otra cosa bien interesante en ese pasaje es que él dice, solamente a tu Dios adorarás y a él servirás. Pero cuando el diablo se fue, dice que vinieron ángeles y le sirvieron a él. Exacto, que está diciendo exactamente, sí, exactamente. Entonces, y le leo aquí rapidito para que no tenga que buscarlo. En Hechos 16-17 dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. De que nosotros, aunque nosotros tenemos la autoridad, tiene que ser en el nombre de Jesús, que es el que tiene toda la máxima autoridad. Y vemos ahí en Marcos capítulo 5,
versículo 6, se los leo. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y hago una pausa ahí porque vemos que no fue el hombre que fue corriendo y se arrodilló, sino que fue el mismo, él tenía una manifestación completa, que el mismo espíritu fue el que fue corriendo y se arrodilló delante de él. Y dice que estaba atormentado. ¿Y por qué estaba atormentado? Porque Jesús lo estaba mandando a salir. Dice, porque ahí mismo, ese mismo conjuro Dios que no me atormente, dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Era porque él le estaba reprendiendo, le está diciendo sal, y entonces él estaba atormentado. Y por esa razón fue que él actuó así. Y en el 12 vemos que él le rogaba a Jesús que lo enviara a los cerdos. Era él rogándole a Jesús. Y en el 13 dice, y luego Jesús le dio permiso. Toda la autoridad Jesús la tenía. Él le dio permiso, él le estaba rogando. Así que nada más con esos pasajes uno se le enseña a alguien que tenga esa enseñanza y de verdad que con eso no hay nada que hacer porque tiene toda la autoridad. No hay otra manera de tú tener esa autoridad sin tú mencionar al nombre de Jehová ni nada de eso. Pero fue que comencé con Judas 1:9 porque vemos que él no tuvo esa autoridad delante de él. Voy a dejar el estudio hasta ahí porque iba a tocar otro tema, pero si lo añadía, a mí me gusta ir bien profundo, me iba a tardar demasiado. Pero es interesante reforzar lo que ya nosotros sabemos, pero reforzarlo bien con la Biblia y poder demostrárselo a otros. ¿Tienes algún comentario o algún